Gracias, presidenta. Por su intermedio, el saludo a los invitados. Bueno, creo que a estas horas ya también gran parte de las dudas y de los cuestionamientos que quería hacer han sido claramente vertidas por algunos colegas congresistas, pero en resumen me voy con la sensación obviamente que no todo es color de rosa como se ha pretendido en algún momento hacer ver, ¿no? Definitivamente el tener a estas alturas 400 días después de haber iniciado el proceso de licenciamiento, solo el 15% de universidades licenciadas, de todas las que le han solicitado el licenciamiento, habla de un retraso, y yo creo que no precisamente pues por responsabilidad de los administrados de las universidades, ¿no? El propio ministro ha reconocido de que el proceso de licenciamiento es lento y burocrático, ¿no? Yo creo que a esto falta agregarle también, obviamente, por toda la serie de dudas y cuestionamientos que se han planteado, que además creo que le falta mucha transparencia. Algo anda mal, obviamente, para que nosotros veamos que solo el 15% de nuestras universidades, 19 meses después de iniciado este proceso, hayan alcanzado a licenciar, cuando el plazo inicial era solo de 120 días. Ahora, nos echamos a ver las universidades que tenemos, ¿no? Las universidades públicas, sobre todo. Yo vengo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, por ejemplo. Allí me formé el pregrado para hacerme médico general. Luego hice mi especialidad 3 años como cirujano de abdomen en la Universidad Nacional de Trujillo, 2 universidades grandes del norte, ¿no? La Universidad Pedro Ruiz Gallo, por decirlo menos, para que entiendan, en los últimos exámenes nacionales de estudiantes de medicina, que se hace siempre estos exámenes previo al internado, ha quedado en los primeros puestos, en los 3 primeros lugares. Y en este último examen, 5 de los 10 primeros lugares son alumnos egresados de la Pedro Ruiz Gallo. Y en el examen último para la especialidad, que es un examen también nacional, ha ocupado el primer puesto, lo cual obviamente grafica que estamos hablando de una universidad que tiene buen producto como egresado, ¿no? Y que a estas alturas, por este tipo de evaluaciones que se están haciendo, imagínense una universidad con esos tipos esa calidad de egresados, no alcance un licenciamiento, es algo inaudito. Como inaudito resulta también que no hayan pasado estas evaluaciones universidades decanas, emblemáticas, ¿no?, que han dado lauros académicos dentro y fuera del país. Obviamente, esto es como para tener, creo yo, una idea general nomás de que algo anda mal en este proceso y que hay que corregir. ¿Qué decir de las universidades pequeñas, no? Por ejemplo, yo vengo de Chota, en la Universidad Autónoma de Chota, es una universidad nueva, creo que tiene, desde el año 2010, 7 años de creada. No se le puede medir a las universidades nuevas con la misma forma como se mide a las universidades que teniendo cientos de años, siendo emblemáticas, no alcanzan a licenciar, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Chota se está teniendo el problema de que se exige el grado de magíster para los docentes de ingeniería. Se han hecho varias convocatorias, no hay ningún docente ingeniero o ningún ingeniero que tenga este grado allá y que tenga interés de poder enseñar en la universidad. Y con esos sueldos irrisorios que tienen nuestros docentes universitarios, ¿quién va a querer venir de otra región? Entonces, yo creo que hay que evaluar este tipo de cosas, darnos alguna serie de facilidades para que dejemos esa actitud inquisidora y seamos como SUNEDU, acompañantes del proceso de licitación. Saludo, obviamente, por ejemplo, los anuncios, y yo mismo he verificado la información porque soy secretario de la Comisión de Presupuesto. Hay un aumento importante para el 2018, 500 millones de soles para la educación superior. Incluso el ministro, que ha entrado con buenas ganas de trabajar, ha presentado un proyecto de ley en este sentido para poder mejorar el presupuesto de la educación universitaria. Mañana, ojalá pueda sustentar adecuadamente esto y todos apoyemos esa iniciativa, porque creo que hoy el clamor de todos ha sido que hay necesidad de mayor inversión en la educación pública superior. Y mañana estaremos… Le pido una interrupción al congresista Bocángel. Le damos la interrupción al colega. Gracias, colega. Sí, claro, interesante lo que mencionó el colega también Ceballos, de ya estos montos para la educación tanto básica como también para la educación superior. El día de mañana
dará, pero el día de mañana lo están declarando feriado, o sea que se va a tener que postergar o correr. Entonces, están haciendo la broma, dice, ¿no? Pero sin embargo, la interrupción era de que los casos establecidos... A ver, sí, mantenemos el orden, por favor. Los pedidos establecidos, tanto el artículo 84 y tanto lo que queremos ver con licenciamiento de la Universidad San Martín, Pacífico y otras, sea elevado, señora Presidenta, sea elevado al MINEDU, al Ministro de Educación, para el conocimiento de los mismos. Gracias, señora Presidenta. Ese es el pedido que hago, que los actuados, tanto del artículo 84 como también lo del licenciamiento, ¿no?, de los casos presentados, sean elevados al Ministerio, en otras palabras, al Ministro de Educación. Gracias. Gracias. ¿Puede continuar, congresista Vázquez? Gracias. Bueno, en resumen, creo que lo que hay es un enfoque inadecuado de la misión o de la función misma del SUNEDU. No está actuando como una entidad inquisidora de la educación, cuando más bien lo que debería ser es un acompañante para ayudar a las universidades a licenciar lo más antes posible y no actuar pues con esa actitud punitiva, sancionadora, de persecución que se ve actualmente y que creo que es obvio. Sinceramente, el otro enfoque inadecuado que yo veo es bastante centralismo. Se está trabajando y haciendo las normas muy a la medida de las grandes universidades públicas y privadas que obviamente trabajan o funcionan en la capital, acá en Lima. No se está pensando en las regiones que tienen sus propias peculiaridades y que deben ser evaluadas, creo que de manera distinta, sin obviamente perder el norte, que lo que buscamos todos y por lo que apostamos todos es la calidad de la educación. Hay universidades emprendedoras que también están siendo afectadas y que, nos guste o no, dan la oportunidad de hacerse profesionales a miles de provincianos y de gente emprendedora y que hoy ya incluso muchos de ellos están insertos en el mundo laboral. Pareciera que este tipo de evaluaciones y este tipo de cambios a veces están orientados a defender a las grandes universidades, a las que obviamente solo tienen acceso muy pocas personas, porque son universidades élite que por los costos no son accesibles a la gran masa poblacional, que viendo el fracaso de la educación pública buscan una alternativa en la educación privada. Finalmente, colega presidenta, señora presidenta, lo que nosotros pedimos es que se tome las decisiones necesarias que se tengan que tomar en este último tramo de su gestión a la invitada del día de hoy, para que pueda corregirse los errores, para que pueda ayudar realmente en el campo de los hechos a la mejora de la educación, al licenciamiento real de las universidades, sin pensar obviamente en intereses detrás, sino más bien buscando la educación de calidad para que pueda ser gratamente recordada y no por el contrario. Muchas gracias. Gracias, congresista. Para responder muy puntualmente, por favor, a la señora Macías, a las 3 de la tarde va a iniciar otra sesión en esta sala, así que vamos a ser breves. Puede continuar. Solo falta la congresista Wilca y mis preguntas y, bueno, hubo pedidos también para que ingresen algunos docentes. Vamos a ver cómo nos da el tiempo. A ver, sí, ya que estamos con esa metodología, para que responda brevemente y luego le toca a usted. Brevemente, sí, para responder, digamos, saludo las palabras del congresista Vázquez en el sentido de trabajar juntos a favor de la calidad. Y SUNEDU, digamos, está en ese proceso. Solamente quiero aclarar que las universidades, no es que todas las universidades han presentado su solicitud de licenciamiento en febrero de 2016, porque lo que se ha hecho ha sido establecer un cronograma donde las universidades tenían 2 años y tienen 2 años para presentar su solicitud de licenciamiento. Entonces, el primer grupo presentó su solicitud en el primer trimestre del 2016, y donde presentaron 15 universidades, y de ahí cada trimestre
hay alrededor de 15 universidades que han ido presentando su solicitud. Entonces, cuando hice referencia a que hay 124 universidades que han presentado su solicitud de licenciamiento, no todas las han presentado en febrero de 2016. O sea, las más recientes ha sido ahora en el presente mes, en septiembre, octubre, digamos, se han presentado casi 15 solicitudes de licenciamiento. Entonces hay que ver esto como un proceso en el cual se está avanzando de manera continua, ¿no? Y sí saludo las palabras del congresista cuando menciona, digamos, que se debe de actuar orientando a las universidades. Y precisamente eso es lo que queremos hacer. Y para ello hemos tenido talleres con las universidades en 14 regiones del país, en las cuales en estos talleres han participado más de 1000 autoridades de las universidades, y las puertas están abiertas para recibir a las autoridades y responder a sus consultas que pueden hacer y para las orientaciones que correspondan, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Indira Wilca. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a la señora Macías. Solamente señalar, Presidenta, una pregunta y tal vez un par de comentarios, porque creo que ya los colegas han ido dilucidando algunas dudas que varios teníamos. En primer lugar, un comentario a manera de reflexión, porque creo que es algo que no debe estar despegado de la necesidad de discusión sobre cómo viene funcionando no solamente una institución como SUNEDU, sino cómo se está implementando la norma. Y yo creo que cometeríamos un error en pensar, ¿no es cierto?, que este proceso y este objetivo de licenciamiento que tienen las universidades es únicamente una meta. Evidentemente lo es, pero no es únicamente una meta en tanto nos olvidemos del proceso al que tienen que llegar las universidades para justamente llevar a cabo el licenciamiento. Entonces, cuando se escucha, por ejemplo, esta preocupación de varios parlamentarios sobre por qué el tiempo que estaría demorando justamente ese licenciamiento, yo me pongo a pensar si es que estamos olvidando en qué contexto están las universidades en nuestro país. O sea, no estamos licenciando aquí a Harvard y otras universidades, estamos ante universidades que han sido sistemáticamente abandonadas. En el caso más preocupante, que son justamente las universidades públicas. Entonces, nadie quita, ¿no es cierto?, el esfuerzo enorme que ha hecho la comunidad universitaria de estas universidades, profesores, estudiantes, trabajadores, para justamente sacar adelante logros que acá varios han mencionado. Pero eso no quita que hay una debilidad estructural, y por eso es relevante cuando ustedes nos alcanzan esta información sobre cuáles son algunas de las dificultades, por ejemplo, que tienen las universidades públicas para subsanar las observaciones que se les hacen. Varias de ellas tienen que ver con dificultades de infraestructura, dificultades de orden informático, ¿no es cierto? No hay información sobre sistemas de información adecuada que permitan justamente generar procesos óptimos para cumplir con los indicadores que se están señalando. Lo sabemos varios, además, que tenemos una cercanía a las universidades públicas. Entonces, no se trata únicamente de apelar a un cuestionamiento en relación al tiempo, sino de ver qué es lo que está detrás. Y el problema que está detrás no lo va a resolver SUNEDU, evidentemente. Lo tiene que resolver, creo yo, en un trabajo coordinado y conjunto, este Congreso de la República, el Ejecutivo, atendiendo el problema presupuestario, pero no el problema presupuestario en abstracto, porque acá varios dicen, efectivamente, todo se resuelve con mayor presupuesto, seguramente, pero lo que quisiéramos es que justamente esos problemas de mayor brecha que tienen las universidades públicas empiecen a atenderse de manera puntual. Ojalá entonces mañana que vamos a tener la presentación del ministro en la Comisión de Educación, veamos aquí a todos los congresistas que siempre han tenido y que sé que lo tienen, una preocupación por la situación de la educación universitaria en particular, y que se pueda monitorear que haya realmente objetivos concretos en este presupuesto para, por ejemplo, ir resolviendo los problemas de brecha enorme que tienen las universidades públicas. Acá se ha hablado muchísimo y creo que es muy importante también que sean ellos mismos los que en primera persona lo planteen, este problema irresuelto, ¿no es cierto?, de las remuneraciones de los docentes universitarios, que hay que atenderlo porque hace mucho tiempo esto ha sido objeto de un conjunto de reclamos que incluso han llevado que en algunas veces las clases se paralicen en las universidades. No podemos, como digo, cegarnos ante esa realidad porque es una realidad cotidiana que afecta sobre todo a los estudiantes. El tema de infraestructura similar, el tema, por ejemplo, de promoción de la investigación en las universidades. Entonces, pensar que el problema del licenciamiento, de los tiempos sobre los cuales va avanzando, seguramente, en opinión de algunos, bastante lento,
este proceso a nivel de SUNEDU es simplemente por un asunto administrativo, yo creo que es erróneo y nos oculta el problema de fondo, que es que la universidad pública, sobre todo, ha sido sistemáticamente abandonada y hoy hay que empezar a ver como una herramienta como esta ley universitaria y como una instancia de supervisión como SUNEDU lo que hace es ayudarnos justamente a encontrar esos puntos sobre los que hay que empezar a actuar. Entonces, Presidenta, creo que esa es una primera idea que me gustaría compartir, porque no se trata de obviar, ¿no es cierto?, en qué contexto hemos estado hasta antes de esta norma. Lo segundo, Presidenta, y es una pregunta que sí me gustaría ya trasladar formalmente, es que yo he visto la agenda para la sesión de hoy y me parecen importantes los puntos que se le han planteado a SUNEDU para que haga su informe. Sin embargo, hay un punto en el que yo sí creo que valdría la pena en una siguiente ocasión o para el trabajo permanente que realiza la comisión poner énfasis, y es en justamente la necesidad de que SUNEDU, ¿no es cierto?, supervise el cumplimiento de la ley universitaria en varios ámbitos. Uno es el licenciamiento, pero el otro tiene que ver con el funcionamiento institucional de las universidades y sobre todo, ¿no es cierto?, fiscalizar ese accionar que deben tener las autoridades en casos o irregularidades que pueden conllevar actos de corrupción. Y actos de corrupción que además tienen un impacto directo, ¿no es cierto?, en el servicio educativo y en el derecho de los estudiantes a ejercer plenamente este derecho que está reconocido en la ley. Entonces ahí, por ejemplo, así ha sido clave, y yo sí quiero mencionar a manera de informe, porque han habido durante estos años, a partir de que la ley se aprobó, diferentes preocupaciones, sobre todo que han sido plasmadas y puestas en agenda por parte de los estudiantes, que es una parte importante de la comunidad educativa. Hoy yo he escuchado con bastante interés cómo se ha trasladado preocupaciones del sector de los docentes, que me parece positivo, pero muchas veces olvidamos las preocupaciones de quienes son justamente los sujetos activos, ¿no es cierto?, en el ámbito de la educación. Son los estudiantes que se vienen formando y sobre eso hay una preocupación muy grande. La superintendenta lo mencionó, pero sí me gustaría, Presidenta, en todo caso, que se detalle con mayor precisión estos hechos de incumplimiento a la ley que SUNEDU ha venido fiscalizando en el tiempo que lleva de existencia y que podrían conllevar actos de corrupción, porque son esos justamente los problemas que hay que resolver para que una universidad realmente tenga un licenciamiento que le permita decir es una institución que funciona bien, que no solamente, ¿no es cierto?, presenta logros, como digo, excepcionales o reconocibles, sino que funciona bien en términos institucionales, que por ejemplo no se incumple con el artículo que obliga en el caso de las universidades públicas a respetar la gratuidad de la enseñanza, que no se realicen esos cobros indebidos, que lo que hacen en la práctica es privatizar, ¿no? Se les pone cobros voluntarios, pero en la práctica están condicionando la matrícula de los estudiantes. Se intenta negar, porque este año hemos tenido un debate muy interesante, por ejemplo, en la universidad que probablemente sea más emblemática de las universidades públicas, que es San Marcos. Se hizo todo un debate sobre la gratuidad de la enseñanza, se relativizó la obligación que tienen las universidades o esta universidad en particular a respetar justamente esa gratuidad y después, menos mal, se demostró que la ley universitaria ampara justamente a hacer control de ese derecho. Y así podemos encontrar otros casos que yo creo que nos van a dar una luz sobre cuáles son esos baches que estamos teniendo para que las universidades realmente cumplan con estos indicadores, ¿no es cierto?, que le van a llevar al licenciamiento. Es otra cara de la moneda, no es solamente pensar en cuáles son las dificultades o cuáles son las vallas altas que SUNEDU está poniendo, sino también cuáles son las falencias en términos de desarrollo institucional que las universidades tienen para garantizar pues que son instituciones que funcionan adecuadamente. He mencionado el caso de San Marcos, se ha mencionado también irregularidades que se cometen por parte de las autoridades en lo que tiene que ver con incompatibilidades de la función de representación estudiantil, estos ofrecimientos de becas que hay por parte de algunos rectores también para que los representantes estudiantiles terminen de alguna manera teniendo una posición favorable a ellos. Hay también recientemente un caso denunciado a nivel de lo que es la Universidad San Martín de Porres, que tanto se ha mencionado hoy, pero que estaría poniendo algún tipo de dificultades para alumnos que no hayan cancelado una pensión, como por ejemplo no permitirles el ingreso ni siquiera a las bibliotecas. Entonces son cosas que tienen que fiscalizarse porque son las que realmente nos van a permitir saber cuáles son esos cuellos de botella que a veces no siempre se visibilizan, pero que son igualmente importantes en el funcionamiento de una universidad, que es más que una empresa, que es más que un negocio, que tiene que garantizar en principio el acceso al servicio educativo. Finalmente, Presidenta, señalar que tenemos una responsabilidad de cara a esa discusión presupuestal. Como lo hemos dicho, SUNEDU tiene que existir, ¿no es cierto?, manteniendo este
respeto a la imparcialidad, ¿no es cierto?, en tanto órgano de fiscalización y supervisión, no quisiéramos en realidad que con toda la legitimidad que pueden tener las opiniones de nuestros colegas, que se vuelva un esquema en el cual no teníamos un ente que realmente permitiera fiscalizar a las universidades, donde la participación, ¿no es cierto?, de las autoridades en ellas, lo que hacía era simplemente tener una instancia que era juez y parte y que finalmente no garantizaba ni salvaguardaba el derecho que tienen los alumnos a estudiar en una institución de calidad, el derecho que tienen los docentes, trabajadores, a que se respeten sus derechos laborales y su posibilidad de desarrollo profesional y el derecho también que tienen los trabajadores a nivel de la comunidad. Así que, Presidenta, únicamente eso, y creo que enfatizar este asunto de la fiscalización y los posibles casos de corrupción que también se dan en el funcionamiento de las universidades. Gracias. Gracias, congresista Wilca. Para responderle por un minuto, por favor, señora Macías. Gracias, señora Presidente. Brevemente, me parece que las palabras de la congresista Wilca ha descrito bastante bien el rol de SUNEDU en este tema de calidad, que es ayudar a identificar los temas de fondo de calidad, digamos, y eso es lo importante, porque por primera vez es que estamos discutiendo justamente estos temas que corresponden a la calidad y por primera vez también se están discutiendo los aspectos presupuestales necesarios para un adecuado financiamiento de las universidades públicas. Entonces, efectivamente, eso hay que saludarlo, ¿no? Y en el tema de corrupción, digamos, totalmente de acuerdo, ¿no?, que se requiere, digamos, un accionar, digamos, firme en ese aspecto. SUNEDU está abierta a recibir las denuncias de los estudiantes en temas de corrupción y también, digamos, para coordinar ese aspecto con la Contraloría, ¿no? Porque aquí tenemos responsabilidad junto con la Contraloría. Con la Contraloría lo que ve en detalle es cuando un funcionario público está incurriendo en un aspecto, digamos, que implica pues un peculado, digamos, un uso, digamos, de los fondos, digamos, en provecho propio, ¿no? Y SUNEDU lo que está buscando es que un uso adecuado de los recursos públicos a favor de la calidad. Entonces, en ese ámbito sí tenemos aspectos, digamos, que delimitar funciones y trabajar coordinadamente, ¿no? Muchas gracias. Invitamos a pasar para que hagan una intervención muy breve al rector de la Universidad San Pedro de Chimbote, el señor Gilmer Díaz Tello, y al presidente de la FENDUP, el señor Jaime Juárez. Entre tanto, esta presidencia solicita las actas de la totalidad de las sesiones del Consejo Directivo de la SUNEDU desde su creación. Solicitamos también los expedientes completos de las universidades que cuentan con el licenciamiento institucional, así como los expedientes de las universidades que cuentan con el plan de adecuación aprobado por el Consejo Directivo. Y quisiera preguntar también a los miembros del Consejo Directivo, ¿cómo explican la demora en el licenciamiento de las universidades? ¿De qué manera es que coordinan con la señora Macías? Si es que ustedes tienen algún tipo de injerencia en las labores administrativas, en las contrataciones de personal y en el control de los recursos de la SUNEDU, cada cuánto tiempo se reúnen y cómo es que van a regular a más de 140 universidades y avanzar rápidamente en el licenciamiento, ¿no? Y por último, ¿a quién es que rinden cuentas de la efectividad de su gestión? Quisiera ver si de repente el señor Martín Benavides me pueda responder esas preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, sí, nosotros participamos de la definición del presupuesto anual de la institución. De hecho, todas las direcciones nos presentan sus planes y los recursos que están asociados a esos planes. No tenemos injerencia en la contratación de personal, eso sí lo ven a nivel de las direcciones. Nos reunimos una vez a la semana o a veces 2 veces a la semana. Y creo, lo principal que puedo decir es que es un órgano colegiado, digamos, de académicos vinculados al mundo de la universidad, de la regulación y de la investigación. Hacemos mucho esfuerzo en tratar de tener siempre nuestras decisiones vinculadas a
objetividad. No hay ninguna decisión que hayamos tomado que haya sido vinculada a alguna subjetividad o algún interés particular. Y lo puedo decir con la seguridad y el respaldo de la carrera académica y profesional de mis docentes, ¿no? Que es una carrera decente. Y en ese sentido yo quiero decir que a la comunidad en general que estén confiados en que el Consejo Directivo de SUNEDU es un órgano que respeta la objetividad, tiene una preocupación muy grande por la universidad, tanto pública como privada, y estamos haciendo lo que podemos para que todas nuestras acciones redunden en la mejora de la calidad de la educación universitaria en el Perú, ¿no? Muchas gracias. Le damos la palabra al rector de la Universidad San Pedro de Chimbote, señor Gilmer Díaz Tello, por un tiempo de 3 minutos, por favor. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, señores congresistas y representantes de la SUNEDU. El problema de la Universidad Privada San Pedro son dos problemas. Uno es de gobernabilidad y el otro es referente a la corrupción. En cuanto se refiere a la gobernabilidad, el señor José María Guamán Ruiz, que está fungiendo de rector en este momento, hace a través del secretario general, el doctor Óscar Porfirio Cruz Cruz, una solicitud de registro de firma para el señor Guamán Ruiz y de su firma para la autenticación de los grados y títulos. La SUNEDU, a través del oficio 3514 del 2017, manifiesta lo siguiente y dice: por lo expuesto, no procede el registro de datos del señor José María Guamán Ruiz en el cargo de rector de la Universidad San Pedro en el registro de datos de autoridades de la SUNEDU. Asimismo, se exhorta a la mencionada universidad a que cumpla con la designación de un nuevo rector de conformidad a la normativa vigente, a fin de no perjudicar a la comunidad estudiantil de la Universidad San Pedro, toda vez que en estas circunstancias no queda ninguna autoridad a cargo del rectorado. Pero esto se contradice porque él tiene una sentencia en segunda instancia por 3 años. Se contradice con el oficio número 205-2017 SUNEDU 0203 que la doctora Lorena Macías Quiroga hace a los congresistas Narváez Soto, Vicente Antonio Ceballos, que piden sobre el pronunciamiento sobre este caso. Y ella determina acá el reconocimiento de las autoridades como rector al suscrito Díaz Tello Gilmer Augusto, encargado a partir del 8/05/2017 en forma indefinida, y también a todos los miembros a todos los decanos de las facultades respectivas, ¿no? Sobre este aspecto, cuando nosotros queremos instrumentar y solicitar la entrega de cargo al señor rector, él nos manifiesta esta contradicción. Por un lado, la SUNEDU determina que en este caso yo estoy a cargo del rectorado, pero por otro lado la Dirección de Registro de Grados y Títulos determina de que es el señor José María. Y el otro caso, queremos en este sentido que la superintendenta se defina y pueda acceder para poder tomar las medidas correctivas y a través de convocar a la Asamblea Universitaria designar al encargado del rectorado para que los procesos académicos y administrativos se den a tiempo. Por otro lado, es un acto de corrupción que han venido realizando en la Universidad San Pedro, que ya se lo conoce también los congresistas, que ha habido un pago a abogados fantasmas por más de 3.200.000 soles, que en segunda instancia ya se ha dado la sentencia, y posteriormente a través de los estados financieros, presento los documentos, ha habido más de 3.100.000 soles por cuentas por cobrar, de los cuales 1.290.000 correspondía a asesoría legal. Esto suma más de 6 millones de soles que no tienen ningún tipo de justificación y hay irregularidad, y como su función del Congreso es fiscalizar, le solicitamos esta fiscalización en función de que tenemos el licenciamiento que también estamos en proceso, y en eso debo reconocer que la SUNEDU nos ha dado una función orientadora en todo este tiempo.
¿no? Hemos tenido conversaciones con la doctora Macías y nos ha establecido los plazos y las orientaciones respectivas para superar las observaciones. Y necesitamos recursos económicos y financieros para implementar de laboratorios, y todas estas cosas se están realizando de esta manera. La problemática académica y administrativa lo tiene la doctora Rector, por favor, se nos acaba el tiempo. Y para terminar, gracias. Quisiera yo que la doctora Macías me dé una, digamos, una audiencia. Le he solicitado anteriormente, el día de hoy o mañana, para deslindar la responsabilidad de la autoridad de la universidad. Muchas gracias, y ver también los problemas de corrupción. Muchas gracias. Invitamos a que pase también el señor Gerardo Salas, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de San Marcos, y le damos la palabra al señor Jaime Juárez, presidente de la FENDUP, por 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a todos los congresistas y a la señora Lorena. Bueno, se habla mucho de la calidad de la universidad pública, pero lamentablemente en la implementación de la ley universitaria se hace todo lo contrario. Principalmente con este proceso de sacar a los docentes mayores de 70 años abruptamente de las universidades sin prever un proceso adecuado de sustitución de estos docentes. Esto está creando una crisis institucional y social en las universidades. Institucional en el sentido de que en estos momentos se sacan a concursos una serie de contratos y los profesionales no se presentan a cubrir estas plazas, principalmente por la cuestión económica. ¿Qué profesional con maestría y 5 años de experiencia profesional desea ir a una universidad a enseñar con un sueldo entre 600 y 1.000 soles? ¿No? Entonces, los docentes que permanecemos en las universidades estamos haciendo un trabajo sanfriscano en ese sentido, porque nosotros nos interesa el futuro del Perú. Estamos formando profesionales a través de todos años y con la calidad correspondiente y sin los recursos que el gobierno nos da. Mire, se han sacado estos docentes mayores de 70 años de las universidades sin una previa evaluación.